¿Por qué Oriente Medio nunca conoce la paz? ¿Por qué judíos y musulmanes viven en una tensión que atraviesa milenios, religiones y fronteras? ¿Qué hay detrás de tanto derramamiento de sangre en nombre de la fe? La respuesta no está en los titulares ni en los tratados internacionales, está en la Biblia, más concretamente en dos hermanos, Isaac e Ismael. Lo que ocurrió entre ellos fue el punto de partida de una guerra que nunca terminó, una guerra de narrativas, de identidad, de herencia espiritual. Pero, ¿y si la Biblia ya hubiera anunciado no solo el comienzo de este conflicto, sino también su fin? Prepárese para descubrir una verdad que puede sacudir todo lo que pensaba sobre la fe, la política y el destino de las naciones. A lo largo de este video, revelaremos un patrón profético oculto en las Escrituras que muestra por qué el mundo es como es y lo que Dios ha planeado para resolverlo. Pero antes de continuar, deja tu opinión sincera en los comentarios. ¿Crees que los judíos y los musulmanes podrán vivir algún día en paz? ¿O esta división es simplemente irreversible? Tu respuesta puede generar un debate necesario. Escribe ahora. El conflicto entre judíos y árabes, que durante siglos ha moldeado el panorama de Oriente Medio y ha tenido repercusiones en todo el mundo, tiene raíces mucho más profundas que las simples disputas políticas o territoriales. Para comprender su verdadero origen, debemos remontarnos a los tiempos bíblicos, a dos personajes centrales en la historia de las grandes religiones abrahámicas, Isaac e Ismael. Estos dos hermanos, hijos de Abraham, son considerados los patriarcas de dos grandes linajes, Isaac, del pueblo judío, e Ismael, de los pueblos árabes. La rivalidad entre ellos, recogida en las Escrituras, es más que un recuerdo lejano. Es el espejo profético de los conflictos que aún vivimos hoy en día. Pero la Biblia no se limita a describir este conflicto, sino que también apunta, de manera sorprendente, a su desenlace. Hay un momento específico en el texto sagrado en el que los dos hermanos se reencuentran, y ese momento es visto por los sabios judíos como un presagio de un futuro de reconciliación. Es como si, escondido en los detalles de la antigua narración, hubiera un guión profético que resuena hasta nuestros días. Para interpretar esta historia milenaria, los estudiosos recurren a antiguos métodos de lectura profética. Uno de ellos, en el judaísmo, se llama Maaseh Avot Siman Labanim, que significa las acciones de los padres son señales para los hijos. Es decir, los acontecimientos vividos por los patriarcas no son solo relatos históricos, sino mensajes cifrados sobre el futuro de sus descendientes. Esta misma lógica, con otro nombre, también es utilizada por los teólogos cristianos y fue aplicada incluso por el apóstol Pablo, a través de un método llamado tipología. Según él, los episodios del Antiguo Testamento son sombras o figuras de lo que se cumpliría en Cristo. Estos dos métodos, judío y cristiano, convergen en una interpretación profunda y simbólica del origen del conflicto entre judíos y árabes. Muestran que detrás de la tensión entre Israel y las naciones musulmanas hay algo más que política. Hay una herida espiritual abierta, iniciada entre dos hermanos, que sigue resonando en las generaciones. Y al mirar atentamente esta historia, descubrimos que el plan de Dios para ambos nunca fue la destrucción, sino la redención. La historia de este conflicto comienza con una promesa hecha por Dios a Abraham, una promesa grandiosa y aparentemente imposible. Haré de ti una gran nación, y a través de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero había un obstáculo casi insuperable. Su esposa, Sarai, era estéril, y la avanzada edad de ambos parecía convertir esa promesa en una ilusión lejana. En aquella cultura, el valor de una mujer se medía a menudo por su capacidad para tener hijos.
La esterilidad de Sara era, por lo tanto, no solo un sufrimiento íntimo, sino también una fuente pública de humillación. El tiempo pasó y la esperanza dio paso a la resignación. Más tarde, Dios cambiaría el nombre de Sarai por el de Sara, princesa. Pero para ella ese título sonaba como una amarga ironía. ¿Cómo podía ser princesa sin dejar herederos? Ya anciana y con el corazón destrozado por la frustración, tomó una decisión desesperada. Le ofreció a Abraham su sierva egipcia, Agar, para que a través de ella pudiera tener un hijo. Era una práctica común en aquella época, pero que tendría profundas consecuencias. Agar, una extranjera en la casa de Abraham, concibió rápidamente, y con el embarazo llegó también un inevitable desequilibrio emocional. Sara se sintió aún más inferior, humillada ante la fertilidad de la sierva. Movida por los celos y el orgullo herido, comenzó a tratar a Agar con extrema dureza. Agar, ahora embarazada y emocionalmente frágil, no soportó la presión y huyó al desierto. Sola, agotada y sin rumbo, parecía condenada a desaparecer en Minotisnotisno, la inmensidad árida. Pero fue allí, en el lugar más inhóspito y silencioso, donde tuvo un encuentro divino que cambiaría su destino y el de toda una nación. Un ángel del Señor se le apareció junto a una fuente de agua y le dirigió unas palabras directas. Le ordenó que regresara y se sometiera a Sara, pero también le hizo una promesa inesperada. Le dijo que su hijo se llamaría Ismael. Dios escucha, porque el Señor había escuchado su sufrimiento. La bendición era clara. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y tu descendencia será como los arena de la playa. Así, en lugar del abandono, Dios le ofreció escucha, un nombre, una identidad y un destino. A partir de ese momento, no solo nacía un hijo, sino una profecía viva. El nacimiento de Ismael no fue solo la aparición de un nuevo heredero para Abraham, sino también el inicio de un linaje marcado por una bendición única y una profecía que hasta hoy se interpreta como un reflejo de los conflictos en el mundo. Urabe. En Génesis, el ángel declara sobre Ismael: será como un asno salvaje entre los hombres, su mano estará contra todos, y la mano de todos estará contra él, y habitará en presencia de todos sus hermanos. A primera vista, la descripción puede parecer negativa, incluso ofensiva, pero en el contexto bíblico antiguo, la figura del asno salvaje simbolizaba la libertad extrema, un espíritu indómito que no se somete a reyes ni señores. Ismael es, por lo tanto, el retrato de un pueblo llamado Achinosachi, la resistencia a la supervivencia y a la independencia feroz. La profecía también apunta a un futuro de conflictos constantes, tanto con las naciones vecinas como internamente, algo que resuena dolorosamente en la realidad actual, con profundas divisiones entre suníes y chiíes y guerras fratricidas como las de Siria y Yemen. Agar obedeció la voz del ángel y regresó al campamento. Poco después, dio a luz a Ismael, el primer hijo de Abraham. Durante 13 largos años, Ismael fue el único hijo del patriarca, su primogénito, su orgullo, el centro de sus esperanzas. En él, Abraham veía la materialización de la promesa de Dios. Ismael creció fuerte y libre, y a su alrededor crecía también la idea de que él sería el heredero de todo, de los bienes, del nombre y de la bendición divina. Para Abraham no había duda, hasta que contra todo pronóstico, la promesa inicial resurge con más fuerza aún. Dios aparece de nuevo y afirma que Sara, ahora con 90 años, dará a luz un hijo. La incredulidad se apodera de todos. Sara se ríe de la idea, una risa amarga de quien ya había renunciado a soñar. Y cuando Dios dice que la alianza perpetua será con el hijo que aún no había nacido y no con Ismael, el corazón de Abraham se parte. Él clama a Dios:
que Ismael viva delante de ti. Era el clamor de un padre que ama a su hijo y teme lo que vendrá. Pero Dios es claro. La promesa espiritual seguirá con Isaac. Y la historia cambia una vez más de rumbo. La llegada de Isaac fue un milagro tan inesperado como transformador. Sara, que había perdido toda esperanza, dio a luz un hijo en su vejez. Y Abraham, ya con 100 años, lo llamó Isaac. Él reirá, en memoria de la risa de incredulidad que tanto él como Sara soltaron al escuchar la promesa divina. Durante un tiempo reinó la paz, pero no tardó en aflorar la tensión entre las dos madres y, ahora, entre los dos hermanos. Durante la fiesta de destete de Isaac, Sara sorprende a Ismael burlándose de su hermano menor. En el idioma original, la palabra utilizada para burlarse tiene la misma raíz que el nombre Isaac, lo que confiere a la escena un profundo significado simbólico. No era solo una travesura infantil, era una provocación, un acto que desafiaba directamente la legitimidad de Isaac como heredero. Ismael, el primogénito, parecía decir con ese gesto: «Yo soy el verdadero heredero, no él». Para Sara, eso fue el colmo. Exigió a Abraham que expulsara a Agar y a su hijo. Era más que celos. Era la defensa del futuro y prometido por Dios. Abraham quedó profundamente conmocionado por la petición. El texto bíblico describe claramente su sufrimiento. Era su hijo, carne de su carne, el niño con el que había soñado durante 13 años. Pero, una vez más, Dios interviene y le ordena que acceda a la petición de Sara. Al mismo tiempo le promete: «No temas por Ismael, porque yo haré de él una gran nación». Con el corazón destrozado, Abraham se despide de su hijo. Le da pan y agua a Agar y los envía al desierto. Esta separación marca una división definitiva. No solo una ruptura familiar, sino el comienzo simbólico de la división espiritual entre dos pueblos. Muchos siglos después, el pueblo palestino y los árabes en general verían en este acto el presagio de lo que llamarían la Nakba, la catástrofe, cuando, en 1948, la creación del Estado de Israel provocó el desplazamiento de cientos de miles de árabes. Para muchos, la historia se repite. El nacimiento de un hijo conlleva la desaparición del otro. Y el dolor de Ismael, al ser excluido, sigue resonando en el inconsciente colectivo de sus descendientes hasta nuestros días. Lo que diferencia a Ismael de Isaac, según el relato bíblico, no es solo el orden de nacimiento, sino el tipo de bendición que recibe cada uno. Ambos son hijos de Abraham, ambos son amados, ambos son bendecidos por Dios, pero solo uno recibe el pacto. En el corazón de esta historia se encuentra un concepto clave de las Escrituras. El pacto es más que una promesa, es una alianza sagrada, un vínculo espiritual y eterno entre Dios y un pueblo. Y esa alianza, según Dios mismo, se haría con Isaac. Esto no significa que Ismael fuera rechazado o maldecido, al contrario, Dios prometió hacer de él una gran nación. Pero la línea del pacto espiritual que daría lugar a los profetas, la ley y la venida del Mesías pasaría por Isaac. Este principio de elección divina, que trasciende el mérito o la lógica humana, se repite a lo largo de la Biblia. Ismael nace de un esfuerzo humano, de una estrategia para resolver el problema de la esterilidad. Isaac, por su parte, nace de un milagro, un nacimiento que solo podía ocurrir por la intervención directa de Dios. Esta distinción arroja luz sobre cómo cada tradición religiosa interpreta el papel de estos dos hermanos. Para los judíos, Isaac es el heredero legítimo del pacto y de él desciende Jacob, que más tarde se convertirá en Israel. Para los musulmanes, sin embargo, la historia toma otro rumbo. El Islam reconoce a Ismael como el hijo del sacrificio.
aquel a quien Abraham casi ofreció en obediencia a Dios, lo que supone una profunda inversión de la narrativa bíblica. Este cambio no es solo simbólico, sino que es una forma de reivindicar la primacía espiritual del linaje de Ismael, del que vendría el profeta Mahoma. Curiosamente, el Corán no menciona explícitamente el nombre del hijo sacrificado, pero la tradición islámica afirma con firmeza que fue Ismael. Esta diferencia no es solo una cuestión de nombres, sino que toca el centro de la identidad de dos pueblos. Para el Islam, Ismael representa la verdadera herencia espiritual. Para el judaísmo y el cristianismo, esa herencia pasa por Isaac. Es como si dos historias distintas hubieran nacido del mismo padre y, desde entonces, hubieran caminado en paralelo, a menudo en conflicto, disputándose no solo territorios, sino el propio sentido de la historia. Tras la expulsión de Agar e Ismael, el desierto se convierte en el nuevo escenario de la promesa divina. La madre y el hijo, exhaustos y a punto de morir de sed, son visitados una vez más por un ángel del Señor. El texto es conmovedor. Dios escuchó el clamor del niño y mostró a Agar un pozo de agua. Esta imagen es simbólica. En el momento de mayor dolor surge la provisión, pero lo más importante viene a continuación. El ángel repite la bendición: haré de él una gran nación. Esta promesa se cumple de manera impresionante. Ismael se convierte en padre de 12 príncipes, un número que refleja los 12 hijos de Jacob, antepasados de las 12 tribus de Israel. Las naciones árabes que surgen de este linaje forman imperios poderosos, con culturas ricas y legados científicos, artísticos y filosóficos que atraviesan los siglos. La bendición de Ismael es innegable. Sin embargo, es de naturaleza distinta. Mientras Isaac hereda el pacto espiritual, Ismael hereda la bendición de la multiplicación, el dominio, la supervivencia y la influencia en el mundo. Esta diferencia de naturaleza entre las bendiciones de Isaac e Ismael sigue influyendo hoy en día en la forma en que los pueblos judío y árabe se ven a sí mismos. El judaísmo se construye en torno a la idea de ser el pueblo de la alianza, el depositario de la revelación divina, aquel con quien Dios estableció un pacto eterno. Por su parte, el mundo islámico, al interpretar a Ismael como el heredero de la fe de Abraham, construye su identidad como restaurador de la verdadera religión, aquella que, según la tradición musulmana, fue corrompida por los textos anteriores. El Corán se presenta, por lo tanto, como la corrección definitiva, traída por medio de Mahoma, descendiente de Ismael. Esta divergencia alimenta una especie de rivalidad espiritual. Dos historias sagradas con puntos de origen comunes, pero que se bifurcan radicalmente en torno a la figura de Abraham y sus hijos. Lo que está en disputa no es solo la tierra o los derechos históricos, sino el derecho a contar la narrativa legítima de la fe. ¿Quién posee la verdadera historia de Dios? Esta pregunta no solo resuena en los textos, sino que se traduce en tensiones geopolíticas, ideológicas y religiosas que siguen configurando el mundo moderno. Esta disputa narrativa alcanza su punto álgido en uno de los lugares más sagrados y disputados del mundo, Jerusalén. Allí, en un mismo espacio físico, convergen tres grandes tradiciones religiosas que reivindican el legado de Abraham. El monte del templo, que para los judíos fue el lugar del templo de Salomón, y el lugar donde Abraham preparó el sacrificio de Isaac, es el mismo donde hoy se erigen dos de las mezquitas más importantes del Islam, la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la Roca. Para los musulmanes, este es el punto desde donde el profeta Mahoma ascendió a los cielos en su viaje nocturno. La misma roca, dos significados completamente distintos. Lo que está en juego no es solo un pedazo de tierra, sino el control sobre la historia sagrada.
Lo mismo ocurre con el muro de las lamentaciones, conocido entre los judíos como el último vestigio del templo, y entre los musulmanes como el muro de Burak, donde Mahoma habría atado su caballo. Dos nombres, dos recuerdos, dos mundos superpuestos. Esta superposición física y simbólica es el retrato perfecto del conflicto. No se trata solo de fronteras geográficas, sino de narrativas apiladas unas sobre otras. La religión, que debería unir en la búsqueda de lo divino, se convierte, en este contexto, en el detonante del desacuerdo. La disputa por la herencia espiritual entre Isaac e Ismael se materializa en construcciones, piedras y peregrinaciones. Cada lado defiende su versión como la verdadera, y cada piedra parece gritar una historia diferente. Los textos sagrados se convierten en herramientas de afirmación identitaria, mientras que la reconciliación parece algo lejano, casi imposible. Aún así, la Biblia reserva un espacio sorprendente para la esperanza, una escena breve, casi silenciosa, pero cargada de significado profético. Cuando Abraham muere, tanto Isaac como Ismael se reencuentran para enterrarlo. Aparecen uno al lado del otro, unidos por el duelo y el recuerdo de su padre. Para los sabios judíos, esta escena es más que un simple detalle. Es un mensaje oculto de que, incluso después de décadas de separación, hay espacio para la reconciliación. Y tal vez, en el fondo de esta historia, se encuentre la clave de lo que está por venir. El reencuentro silencioso entre Isaac e Ismael en el entierro de su padre está cargado de simbolismo. El texto bíblico dice que fueron los dos juntos quienes enterraron a Abraham. Y esta imagen, la de dos hermanos que caminaron separados, pero se unieron ante la muerte de su padre, es vista por muchos como un presagio de reconciliación futura. Un detalle curioso es el orden en que se mencionan los nombres: Isaac e Ismael. A pesar de ser el primogénito, Ismael aparece en segundo lugar, como si hubiera aceptado el papel de su hermano como heredero de la promesa. Para la tradición judía, esta inversión no es accidental. Representa un gesto de humildad, una señal de que Ismael, aunque separado del pacto, reconoce la posición de Isaac. Es como si, en ese momento de duelo, no hubiera disputa, solo dos hijos, despojados de rivalidad, unidos por el dolor y la sangre. Este gesto se interpreta como una imagen profética de que los descendientes de ambos hermanos pueden, algún día, encontrar el mismo camino de reconciliación. Esta idea cobra fuerza cuando miramos a los acontecimientos recientes. En pleno siglo XXI, algunos gestos diplomáticos inesperados se hicieron eco de este entierro simbólico. Países árabes como los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein firmaron acuerdos de paz con Israel, rompiendo con décadas de hostilidad. Y más que los acuerdos en sí, llamó la atención el nombre que eligieron para los tratados: Acuerdos de Abraham. Por primera vez, los líderes políticos evocaron no un campo de batalla, sino la figura del Padre común, Abraham, como punto de unión entre judíos y musulmanes. Fue un intento de recordar al mundo que, a pesar de las narrativas divergentes, la raíz es la misma. Estos tratados no resolvieron todos los conflictos, por supuesto, pero sirvieron como recordatorio de que el camino hacia la reconciliación no está totalmente cerrado. Los pequeños gestos, cuando están guiados por una mirada espiritual e histórica, pueden apuntar a posibilidades mayores. Lo que comenzó como una historia de separación puede, con el tiempo, convertirse en un viaje de regreso. La reconciliación entre los hijos de Abraham no se manifiesta solo en gestos diplomáticos o en las páginas de la Biblia, sino también en los caminos más profundos de la espiritualidad. Un ejemplo notable se encuentra en las tradiciones místicas de ambas religiones. Por un lado, tenemos la cábala judía, por otro, el sufismo islámico.
Ambas son corrientes contemplativas que buscan la unión íntima con lo divino, trascienden las prácticas externas y se centran en el corazón, el alma y la búsqueda de la luz eterna de Dios. Sorprendentemente, las enseñanzas de estas dos tradiciones místicas comparten imágenes, símbolos y conceptos similares. Tanto los cabalistas como los sufíes hablan de un viaje del alma, de un proceso de purificación interior que conduce a la unión con el Creador. Ambos describen a Dios como una luz infinita e inalcanzable y al ser humano como una chispa de esa luz que anhela volver a su origen divino. El amor es el eje central de estas doctrinas, un amor que no es terrenal ni racional, sino ardiente, que consume el ego y disuelve las barreras entre lo humano y lo sagrado. Cuando un místico judío y un sufí comparten este anhelo, las diferencias religiosas pierden fuerza y lo que queda es el impulso espiritual que los une. Estos caminos ocultos de la fe muestran que, mientras las instituciones religiosas pueden librar batallas por el monopolio de la verdad, hay creyentes, en silencio y humildad, que ya viven en armonía, como si estuvieran arrodillados uno al lado del otro ante el mismo Dios. En muchos encuentros interreligiosos discretos e informales, cabalistas y sufíes han reconocido esta misteriosa afinidad. Sus oraciones pueden usar nombres diferentes, pero sus corazones buscan la misma luz. Y tal vez, al final, este tipo de encuentro, lejos de los focos y de la política, sea lo más cerca que hayamos estado de ver a Isaac e Ismael abrazados en paz, no solo en la tumba de su padre, sino en el santuario vivo del alma. Pero si hay tantos puntos de contacto entre judíos y musulmanes, especialmente en los caminos místicos y espirituales, ¿por qué el conflicto persiste con tanta intensidad desde hace siglos? La respuesta puede estar en lo que los sabios llaman el eco de las acciones de los padres. Así como los hechos de Isaac e Ismael influyeron simbólicamente en sus descendientes, las decisiones y los traumas del pasado siguen moldeando las actitudes del presente. El resentimiento, el miedo y la disputa por la verdad histórica se convierten en herencias invisibles que se transmiten de generación en generación. La identidad nacional y religiosa se entrelaza con estos recuerdos, creando un ciclo casi inquebrantable de defensa y ataque. Sin embargo, la Biblia presenta un camino alternativo, un tercer camino que no depende solo de la buena voluntad humana o de tratados políticos. Este camino pasa por una intervención divina, una nueva posibilidad que no anula la historia, sino que la transforma. Aquí entra la figura de Jesús, no como un simple mediador, sino como la propuesta radical de Dios para romper el muro de la hostilidad. Según la comprensión cristiana, Jesús no elige un bando entre Isaac e Ismael. No declara a uno como heredero y rechaza al otro. Al contrario, su misión es construir una nueva familia espiritual en la que estas divisiones dejen de importar. El apóstol Pablo lo expresa con fuerza al afirmar que Cristo es nuestra paz. Él hizo de ambos uno solo, derribando el muro de separación. Este muro representa todo lo que se ha levantado entre los dos pueblos: la rivalidad, el odio, el orgullo, la sangre derramada. El Evangelio propone entonces una identidad superior a la étnica o religiosa, la identidad de hijos de Dios por medio de la fe. Al ser adoptado en esta nueva familia, el creyente ya no es judío, árabe, descendiente de Isaac o de Ismael, sino que forma parte de un cuerpo espiritual que trasciende todas estas divisiones. Es una propuesta audaz que exige renuncia, perdón y una nueva visión de uno mismo y del otro. No se trata de borrar la historia, sino de redimirla. Y, en este sentido, la verdadera reconciliación no es solo una posibilidad política, sino una promesa espiritual.
La reconciliación, según la visión cristiana, se produce en dos dimensiones. La primera es individual y presente, la segunda, colectiva y futura. En el plano personal, esta transformación ya está ocurriendo ahora, en comunidades repartidas por a todo el mundo donde judíos y árabes conversos viven juntos como hermanos en la fe, unidos no por su etnia, sino por su fe en Jesús como Mesías. Estos creyentes demuestran en la práctica que el muro de la división puede derribarse. Comparten comidas, oraciones, dolores y esperanzas. Viven en paz en un contexto mundial marcado por las tensiones políticas entre sus pueblos de origen. Estas comunidades son signos vivos de la posibilidad de la reconciliación. Son como pequeñas semillas plantadas en suelo árido que dan testimonio de que la paz verdadera no es una utopía, sino una realidad cuando nace de un corazón transformado. Son la prueba de que Dios ya ha comenzado la obra de restauración, aunque a pequeña escala, como anticipo profético de lo que está por venir. Pero la Biblia también habla de una reconciliación plena que aún está por venir. Esa etapa tendrá lugar en un tiempo escatológico, en el que el regreso de Jesús traerá una paz definitiva al mundo. Será un momento en el que toda división dejará de existir, no solo entre judíos y árabes, sino entre todos los pueblos. El apóstol Pablo describe esta nueva humanidad como un solo cuerpo en Cristo, un hombre nuevo creado de la unión de los dos, haciendo la paz. Esta visión se conecta con profecías del Antiguo Testamento, como la de Isaías, que habla de un tiempo en el que el lobo habitará con el cordero y nadie hará daño en todo el monte santo de Dios. Estas imágenes apuntan a una paz que va más allá de la política y las fronteras. Una paz que nace de la transformación interior, del reconocimiento mutuo y del reinado absoluto de la justicia divina. No se trata de una fantasía ingenua, sino de la esperanza central de la fe cristiana, que algún día todo el odio será vencido por el amor y todo muro caerá ante la presencia del Príncipe de la Paz. La profecía de Isaías sobre el nacimiento de un niño, llamado Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de la Paz, es una de las declaraciones más poderosas sobre el papel de Jesús en la historia de la humanidad. Su misión no era la de un rey militar o un conquistador terrenal, sino la de un reconciliador universal, capaz de romper el ciclo de odio que comenzó entre Isaac e Ismael. La propuesta de Jesús es una verdadera revolución espiritual. Amar a los enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer el bien a los que nos odian. Es una respuesta que contradice los instintos de justicia inmediata, que desafía las narrativas de venganza y que invita al perdón radical. Al mirar a los hijos de Abraham, Jesús no ve rivales o facciones, sino almas que necesitan redención, curación y reconexión con el Padre. Su invitación es clara: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿qué camino elegirán los descendientes de Abraham? ¿El del desierto de la hostilidad, donde cada generación hereda la carga de la anterior? ¿O el de la reconciliación ante la tumba del Padre, donde las diferencias se disuelven en el duelo, la memoria y el perdón? Esta decisión no es solo colectiva, es personal. Cada ser humano, al enfrentarse a esta historia, debe decidir si seguirá alimentando el ciclo de división o si aceptará la invitación a formar parte de una nueva familia espiritual. La fe cristiana no anula la herencia de Isaac o Ismael, sino que ofrece un punto de encuentro por encima de las identidades de origen. Un lugar donde el Dios de Abraham no es propiedad de un pueblo, sino Padre de todos los que creen en él.
Es en este espacio sagrado donde finalmente los hermanos pueden abrazarse, no como competidores por una bendición, sino como coherederos de una promesa mayor, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Después de todo lo que hemos visto, queda claro que el conflicto entre judíos y musulmanes va mucho más allá de la política. Comenzó con dos hermanos, Isaac e Ismael, y resuena hasta hoy en las calles de Jerusalén, en las fronteras en guerra e incluso en los corazones. Pero la Biblia no deja este conflicto sin respuesta. Apunta hacia un futuro en el que la reconciliación es posible, no mediante la fuerza o el poder, sino a través de una transformación espiritual. Un futuro en el que los descendientes de ambos hermanos dejan de disputarse quién es el heredero y reconocen que hay espacio para todos en la promesa de Dios. Si este vídeo te ha hecho reflexionar, no te vayas sin dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la reconciliación entre estos pueblos es realmente posible? Queremos saber lo que piensas. Y si este mensaje te ha llegado de alguna manera, dale a me gusta, compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete al canal. Aquí hablamos en profundidad sobre la fe, la historia y la profecía, siempre con respeto y en busca de la verdad. Nos vemos en el próximo video.